Bien, hoy vamos a hablar sobre el ciclo de Cori. Entonces, el ciclo de Cori. Entonces, pues, eh, el ciclo de Cori, pues, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, qué pasa con el lactato que se produce en el músculo cuando nosotros hacemos ejercicio intenso, ¿cierto? Entonces, este ciclo de Cori me va a relacionar el hígado, la sangre o los eritrocitos y el músculo. Acordémonos que los eritrocitos esos eritrocitos carecen de mitocondrias y por lo tanto ellas no pueden llevar a cabo el proceso de oxidación total. La glucosa, o sea, la glucosa que ellas necesitan para su energía va a depender de la glucólisis anaerobia, es decir, hasta cuando nosotros hacemos el proceso de glucólisis y llegamos, por ejemplo, a piruvato, hasta ahí. En ese momento es que ellos pueden utilizar esa glucosa para obtener energía. Bien, entonces empecemos con el músculo. Tenemos un ejercicio intenso, tenemos la glucosa y hablemos de la velocidad en la que se hace la glucólisis es mayor que la velocidad que nosotros tenemos en el ciclo de Krebs. Tenemos la glucosa y en la glucosa nosotros lo que realmente necesitamos en el músculo es llegar a piruvato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la glucólisis y ese piruvato transformarlo en lactato. ¿Qué pasa? Esa glucosa que nosotros tenemos se va a convertir en piruvato y el piruvato a lactato. ¿Qué necesita? O cómo se realiza, necesita una enzima, la enzima llamada LDH o lactato deshidrogenasa. Como es una deshidrogenasa, se obtiene de una reacción de óxido-reducción. En este caso, ese piruvato que nosotros queremos o que tenemos, al convertirlo a lactato, necesita el ingreso del NAD, ¿cierto? Del NAD reducido para que se convierta en NAD oxidado. Con esa introducción de esa enzima y con la ayuda del NAD reducido que se va a oxidar, entonces necesitamos o suponemos que se está haciendo ejercicio, ¿cierto? Estamos en la contracción del músculo. Entonces ese NAD reducido proviene de una reacción de la glucólisis que necesita esa lactato deshidrogenasa que se encuentra en esa vía de reacción. Generalmente es catalizada en el proceso de glucólisis, ¿cierto? Hasta llegar a piruvato en la ayuda de una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. De allí entonces proviene ese NAD, acá vemos la flechita, y de allí proviene ese NAD que nosotros vamos a utilizar para el proceso de piruvato hacia lactato con la ayuda de la lactato deshidrogenasa. Ya dijimos que es una reacción de óxido-reducción. En este caso ese piruvato que se va a convertir en lactato va a necesitar del NAD, ¿cierto? Que está reducido para poderlo oxidar. Bien. Eso ocurre generalmente, ese paso de la glucosa a piruvato en el proceso de la glucólisis, entonces se realiza cuando nosotros obtenemos el NAD con la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esos NAD reducidos los vamos a usar nuevamente, vuelvo y les repito, los vamos a usar para la reacción de piruvato lactato. ¿Qué pasa ahí? Entonces, el lactato es lo que llamamos, es el lactato que tenemos acá en el músculo, es lo que llamamos un punto muerto del metabolismo. Nosotros tenemos que retirar ese lactato del músculo, pues no se puede disolver o no se puede devolver. Ese lactato no se puede volver a piruvato y nuevamente a glucosa. Entonces, nosotros necesitamos extraerlo, sacarlo de ese músculo o liberarlo debido a que pues carece de una enzima que se llama la glucosa 6-fosfatasa y por eso pues no se puede devolver, por decirlo así, ser una reacción reversible a glucosa. Entonces el lactato sale del músculo, se va por el torrente sanguíneo, él viaja del músculo por el torrente sanguíneo hacia el hígado.
¿Qué pasa entonces? Cuando ese lactato sale, él necesita de unos transportadores que son, o una ayuda de unos carboxilatos que salen que salen de la vena porta, ¿cierto? La sangre salen de la vena porta, esos transportadores hacia el hígado. Ese lactato que nosotros tenemos acá se va a convertir en piruvato. Acá nos vamos a devolver. Entonces, ese lactato se convierte en piruvato y actúa con la ayuda de, nuevamente, la lactato deshidrogenasa. Acuérdense que hablábamos que en esa lactato deshidrogenasa hacía en la anterior, en el músculo, un proceso de oxidorreducción. Acá, esa enzima reversible en este caso, pasamos, va a ser lo contrario. No vamos a tener el NAD, no vamos a obtener el NAD, pasamos de NAD oxidado a NAD reducido en este caso. Y nuevamente pues llegamos a piruvato, y de piruvato entonces hacemos el proceso de gluconeogénesis para poder llegar para convertirse hasta glucosa. Acuérdense que ese proceso de gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de otro sustrato. También debemos tener en cuenta que en la glucólisis el balance energético es de 2 ATP, mientras que en la gluconeogénesis el balance energético es de menos 6. Por eso decimos que este ciclo tiene un balance energético negativo. Luego, esa glucosa que está en el hígado, que tenemos en el hígado, si quiere, es liberado por el torrente sanguíneo nuevamente y pasa al músculo nuevamente. Este ciclo es un ciclo repetitivo, entonces va a pasar al músculo y en el músculo se decide si vuelve a hacer ese proceso nuevamente para llegar hasta el lactato, salir al torrente sanguíneo, volver a entrar al hígado, o simplemente lo almacenamos como glucógeno, ¿cierto? Entonces lo vamos a almacenar como glucógeno y ese proceso lo vamos a llamar glucogénesis, donde esa glucosa que tenemos como reserva la vamos a transformar en glucógeno. Hasta acá, muchachos, llega la presentación del ciclo de Cori. Espero que les haya quedado claro. Que tengan buen día.